Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Suplicámoste, misericordioso Señor, que concedas a tus fieles perdón y paz para que sean limpios de todos los pecados y te sirvan con mente tranquila. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del Santo Evangelio para este 20º domingo después de Trinidad lo encontramos en el capítulo 22 del libro de Mateo, del versículo 34 al versículo 46, que nos habla del gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y con de ellos, intérpretes de la ley, preguntaron para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él le dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel momento preguntarle más. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Vamos a confesar todos juntos nuestra fe cristiana con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
El apóstol Pablo nos escribe en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 13, lo siguiente para nuestra devoción. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de acuerdo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran opresión. Porque nuestra exhortación no procedió entre los que impurezas ni engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, porque sé que confiara en el Evangelio, al así hablar tal como a quitar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos la palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser los cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros con la noticia que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuál sana, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduviereis con el digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin pensar, damos gracias a Dios de que cuanto recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no con palabras de hombres, sino según en su verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto es palabra de nuestro Dios. Queridos hermanos y hermanas en la fe en nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo presenta para nosotros a través de estas palabras, de esta carta a Tesalónica, algo que nos mueve a nosotros también como cristianos a ver nuestra conducta, nuestra palabra, nuestro acto y todo aquello que conlleva nuestra vida cristiana. No podemos disociar o separar nuestra vida física de la vida espiritual. No podemos hablar una cosa y hacer otra. No podemos interpretar algo a lo humano sin dejar de interpretar lo que el Espíritu está escrito en la palabra de Dios. Cuando amamos, amamos de verdad. Cuando entendemos, entendemos correctamente. Y cuando hablamos de la palabra de verdad, lo hacemos con la sinceridad de nuestro corazón, sabiendo que esa palabra ha cambiado nuestra vida y ha mostrado el camino de la eterna salvación por Cristo nuestro Señor y por su sangre derramada en la cruz, para que cada uno pueda ser siervo del Señor resucitado. Pero también debemos entender que no debemos ser tropiezo o piedra de tropiezo aquellos que todavía no conocen al Señor. No debe haber algo en nuestra vida cristiana que manche, oculte o tape o oscurezca la predicación del Evangelio. A veces pensamos de que por sí el Evangelio se predicará a través del Espíritu Santo y por medio de nuestra habla o palabra.
Pero al mismo tiempo no es solamente la palabra que lleva al Evangelio, sino también aquel que predica la palabra y enseña la palabra y vive la palabra de Dios y enseña la palabra a través de los mandamientos y todo lo que atestigua la ley de nuestro Dios, que es la ley del amor en el cumplimiento de los dos grandes mandamientos que Jesús expresó a los saduceos y fariseos cuando le preguntaban cuál es el gran mandamiento de Dios. El aprobado, el apóstol Pablo, en los tesalonicenses fue justamente de que no hubo engaño en su prédica, que tampoco no había una avaricia o un deseo de ganar algo más allá de lo que debía ganar como apóstol. Tenía el derecho, pero él mismo decía que él mismo con sus manos trabajaba en esos tiempos para mantenerse a él y a los que lo acompañaban, y de esta manera no ser gravoso a la congregación. A pesar de que dice que las ofrendas de sostenimiento de su ministerio, de los viajes que él realizaba y de la comida que necesitaba para alimentarse y de los hospedajes que tenía que pagar, era sustentado también no solamente por los tesalonicenses, sino también por todas las iglesias de las cuales él había pasado primero y había enseñado la palabra de verdad. El ministerio y la palabra predicada y la administración de los santos sacramentos es algo que Dios estableció en la iglesia y todos los cristianos, desde el pastor y cada uno de los integrantes de la comisión directiva y la congregación, tienen que mantener ese ministerio para que a través de ese mantenimiento pueda llegar a aquellas personas que todavía no conocen a Jesucristo y algún día, después del conocimiento y aprender la palabra, puedan también ayudar a mantener el ministerio de la predicación y el ministerio que corresponde a cada cristiano en particular. Sabemos que el cristiano debe trabajar para ganarse el pan de cada día. Así también los ministros de la palabra y los maestros y los educadores de la palabra también tienen que aprender a reconocer que la dádiva o el don de Dios, la ofrenda, proviene del mismo Dios a través de los cristianos que mantienen el ministerio, el cual hace que la palabra no sea retenida por consecuencia de que no pueden trasladarse de acá o allá o no puedan ir a un lugar porque no tengan los recursos necesarios o económicos para hacerlo de acuerdo a lo que nos enseña la palabra. Pero también nos advierte el apóstol Pablo que la manifestación del Evangelio es una vida que se vive de acuerdo al Evangelio. No podemos ser anatemas o no creer en el Evangelio y tratar de hablar del Evangelio cuando no creemos del Evangelio, que es poder de Dios para cambiar nuestra vida, y lo ha cambiado y lo seguirá cambiando hasta el último día de nuestra vida. Pero también debemos entender que el privilegio de ser parte de esta comunicación del Evangelio, que nos lleva de la oscuridad a la luz de la salvación, que nos saca del pecado eterno al pecado perdonado todos los días, y de que algún día, la que dice la palabra, el Señor vendrá, podemos estar seguros de que nuestro trabajo en la iglesia tiene su recompensa al final de los tiempos, la eterna salvación de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Pero también, como le pasó al apóstol Pablo, en Filipos, por hablar del Evangelio, fue encerrado en la cárcel, fue golpeado, lastimado, hicieron muchos daños a su persona, pero no a su espíritu de predicador. Porque él estaba convencido que era por consecuencia del Evangelio, no por la consecuencia de su persona como apóstol. Todo cristiano sabe que cuando predica la palabra de verdad y es sincero en su forma de vivir la palabra de acuerdo a la voluntad de Dios, sabe que va a tener oposición de aquellos que no creen en Cristo, del diablo como el padre de la mentira y de nuestro mundo que vive lejos de lo que Dios dice en su palabra. Porque cuando decimos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, estamos poniendo al Señor nuestro Dios en primer lugar, y las otras cosas, como dice la palabra,
serán colocadas y añadidas a su debido tiempo. Porque nada hemos traído a este mundo, nada podremos sacar de este mundo. Y lo que Dios nos da es para colaborar en la predicación del Evangelio y en la manifestación del reino de Dios hasta el final de los tiempos. Cada uno sabrá en su corazón lo que tiene que hacer con sus dones para que el Evangelio se propague a través de aquellos que fueron preparados para ello. Todos podemos hablar, pero no todos tenemos aquello que decimos muchas veces, la presencia y el ánimo para enfrentar las situaciones cuando uno tiene que despedir a un ser querido, cuando uno tiene que comprender una enfermedad terminal o cuando uno tiene que despedir a alguien de la iglesia porque vive en pecado a través de la disciplina eclesiástica. No es que uno no le guste o sí le guste, sino que tiene que cumplir con lo que dice la palabra. Para que nadie se pierda, tenemos que mostrarle el pecado para que no se pierda el pecador. Pero también el apóstol Pablo nos dice que debemos acordarnos siempre de dar gracias a Dios por todas las cosas, desde el pan de cada día, el agua que tomamos, la casa en que vivimos, nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestros nietos. Cada persona que pasa por nuestra vida es una bendición de nuestro Dios. Dios nos ha dado el privilegio de eso, de ser hijos de Dios, para administrar la multiforme gracia de nuestro Dios. Y de que Él nos permite ser colaboradores porque Él nos ha perdonado los pecados y nos ha dado siempre la certeza de la fe, la esperanza, el gozo, el entender las cosas, el interpretar todo en el mejor sentido y no dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. La iglesia es necesaria porque Dios la estableció. Y como congregación y hermanos en la fe debemos hacer lo que dice la palabra y no podemos alejarnos de la iglesia porque algún día alguien dijo algo o miró con cara fea o hizo lo que no debería hacer, porque todos somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios. Y Dios juzgará a cada uno por sus obras y por sus dichos. Que Dios también nos haga ver en estos tiempos que nos toca vivir más cerca del día de la Reforma, lo importante de la gracia, la fe y la palabra de nuestro Dios, que son los 3 puntos cardinales de nuestra fe como iglesia evangélica luterana. Que Dios les permita a cada uno permanecer en esta fe, sabiendo que el final del recorrido, la puerta estrecha y el camino angosto, es la vida eterna. Y que Dios sostenga y mantenga a todos aquellos que colaboran en el servicio de la iglesia, para que la iglesia sea siempre una iglesia pura, limpia y marcesible, a pesar de que dentro de ella seguimos siendo pecadores, pero Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús y nos está llevando a la perfección después de la muerte y también en la santificación diaria de cada día, dejar lo malo y seguir lo bueno, seguir al Señor y dejar las cosas de esta vida terrenal. Que en el nombre de Jesús, que así sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Vamos a orar. Misericordioso Dios Padre Celestial, que nos has mandado congregarnos y en presencia tuya y de esta forma de transmitir el culto, en la presencia de nuestro Señor y Salvador, para pedirte lo que es necesario y beneficioso para nosotros, tus hijos, y para todos los hombres, y que has prometido bondadosamente escuchar nuestros ruegos y conceder nuestras súplicas. Te rogamos que perdones todos nuestros pecados e ilumines nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, de modo que podamos ser verdaderamente hijos de Dios y para que tengamos una vida agradable a tu presencia y para que tu iglesia sea santa y que todos puedan ver en Cristo, en nuestra vida, la presencia del Señor. Te rogamos por tu iglesia, defiéndelo del poder de aquellos que tú nos has enviado
y dales pastores y maestros que fielmente busquen tus ovejas esparcidas y las conduzcan al Señor Jesucristo, el buen pastor. Y con diligencia les enseñen tu santa voluntad, de modo que toda obra injusta, toda herejía, todo cisma y toda falsa religión desaparezcan, y que la unidad de la verdadera fe y en la confesión de tu querido Hijo, seamos en él una sola cosa y vivamos en amor para la gloria de tu nombre y el bienestar de nuestro prójimo. Te suplicamos por todos los que tienen autoridad sobre nosotros, concédeles que sigan tu santa dirección, que eviten todo mal y protejan lo bueno, de modo que nosotros, libres de temores y peligros, podamos servirte en santidad y justicia. Puesto que es tu voluntad ser el Salvador de todo el género humano, te suplicamos por todos los hombres en cualquier condición de la vida. Haz que acudan a tu querido Hijo todos los que aún no le conocen, y da a todos los cristianos crecimiento diario en tu divina gracia y en el conocimiento del Señor. Por todos los que se encuentran en tristezas y adversidades te suplicamos, dales consuelo, Señor, y pronto alivio en sus aflicciones. Ayúdalos a recibir tu disciplina con espíritu de obediencia y a enmendar nuestras vidas de tal modo que no caigamos en la severidad de tus juicios. Concede además a los que estamos aquí en presencia tuya para adorarte y servirte, que nos acojamos a tu divina palabra, muramos para la carne y nos rindamos únicamente a tu Hijo y nuestro Salvador, que por sus amargos sufrimientos y muerte en la cruz nos ha redimido del pecado y la condenación eterna, y por su gloriosa resurrección y ascensión nos ha hecho una sola cosa contigo, y con tu iglesia, por el mismo Jesucristo que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar todos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recibid la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.